Muy buenos días, El Salvador. Un placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas, solo que en esta oportunidad para revivir lo mejor de Al Punto con Sergio Méndez, un resumen en un viaje por toda la semana de todos los actores que nos han acompañado y que han hecho noticia. El día lunes, señores, arrancamos con la visita, por supuesto, vía Skype con Luisa Moncada, Carmen Rodríguez y Giovanni Barrera, donde estuvimos abordando todos los temas de coyuntura, de actualidad, que usted desea conocer. ¿Qué es lo que nos dijeron a continuación? Se lo presentamos. Carmen Rodríguez, periodista de La Voz Diáspora Salvadoreña, tachó de desobediencia e irrespeto al actual gobierno. Además, Rodríguez cree en el mal manejo de las cifras por COVID-19 por parte del Ejecutivo. En este año de gobierno, un patrón de desobediencia y de irrespeto a los otros poderes del Estado. Esto quedó en evidencia, como lo hemos repetido muchísimas veces, el 9 de febrero, cuando el presidente Bukele militarizó la Asamblea Legislativa. Este fue como el punto más evidente en el que nos demostró este gobierno y esta presidencia que no iba a haber ninguna disposición para negociar o para respetar la democracia y la institucionalidad del país. El Colegio Médico no es el único que lo ha mencionado. Han sido también los médicos que han estado respondiendo y atendiendo a todos los pacientes que llegan en los hospitales. Yo sí creo que el gobierno ha escondido las cifras reales de los casos positivos y las personas fallecidas por COVID-19 en el país. Así también, Luisa Moncada aseguró que por las declaraciones dadas por el presidente Nayib Bukele en la reciente cadena, donde aseguró que se reunió con diferentes personalidades, entre ellas el embajador de Estados Unidos en El Salvador, al que realmente afecta es al embajador de El Salvador en el país norteamericano, pues según Moncada lo pone en una situación incómoda. Cada órgano del Estado y la imposibilidad de que una embajada o un embajador tome una decisión como la que el presidente Bukele señaló en la cadena nacional. Pero hay algo de lo que no hemos hablado. ¿Qué figura es el presidente de la República si permite y se presta a que se trance o se negocie una ley en presencia de sus funcionarios? Porque esto no solamente se trata de que no tienen o no pueden hacerlo, como dijo la embajada estadounidense. También se trata de que es que no deberían de hacerlo, y quien debería de garantizar que no lo hicieran es efectivamente el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque se trata de llegar a un acuerdo común en beneficio de todas las personas. Como tú lo decías, Sergio, hace unos momentos, pues la Iglesia Católica ya dijo que esto no era cierto. También lo dijo la Fiscalía General de la República, lo dijo también la Embajada Americana en nuestro país. ¿Y qué consecuencias va a tener esto? Probablemente las consecuencias no las veamos directamente con el embajador de Estados Unidos en El Salvador, pero sí las veamos con el embajador de El Salvador en Washington, D.C., que es a quien realmente ha puesto en una situación muy incómoda en este momento al asegurar eso. Porque significa, si esto es así, bueno, dado lo que dijo el presidente, pues él asegura que es cierto, ¿no? Si el presidente dice que esto es así, estamos hablando de que Estados Unidos interviene directamente en la toma de decisiones fundamentales con el consenso del gobierno salvadoreño. Sobre si en realidad tiene planes, porque hasta ahora ya se está hablando de abrir nuevamente todas las actividades y de permitir ciertas actividades, pero no conocemos ningún plan, no sabemos de si en realidad hay un plan real, un plan que diga en esta fecha vamos a hacer esto, 2 semanas después sigue esto, ¿qué esperamos que se logre con este punto? No hemos visto ni un documento, ni un plan bien articulado, ni un plan diseñado por las instituciones del Ejecutivo para responder primero a la pandemia y para pensar en reabrir los negocios, la economía y toda la actividad que fue cesada desde marzo pasado. Es
Es muy delicado el hecho de que no se tenga un plan de este tipo cuando el país ha estado paralizado por, ¿cuánto? Marzo, abril, mayo, junio, 3 meses. Cuando hay personas que no han podido buscar sus alimentos desde hace 3 meses. Cuando hay personas que todavía están en las cárceles por procesos arbitrarios debido a cómo se manejó la situación de la pandemia. Bueno, Sergio, yo creo que el presidente de la República, Nayib Bukele, está haciendo historia, sin duda alguna, porque no he conocido otro gobierno que se haya dicho hasta el día de hoy o que no va a asumir la realidad que tienen los salvadoreños. A consecuencia de 83 días en los que la gente ha estado encerrada, pero también 83 días en el que los 3 poderes del Estado han estado compitiendo, peleando, y no hemos tenido un liderazgo real en ninguno de los órganos del Estado, menos en el Ejecutivo, para poder llevar la bandera de esta situación a buen término. Ahora, cuando el presidente ha visto que existe un sistema de pesos y contrapesos, que la Asamblea Legislativa ha aprobado préstamos que no se han podido dar, ¿por qué? La otra cosa que no se ha dicho, porque el riesgo país de El Salvador aumentó luego de que la Asamblea Legislativa fuera militarizada. Que nuestros amigos televidentes, a ver, ¿qué es el riesgo país? ¿De qué les estoy hablando y cómo nos afecta? El riesgo país es un índice que mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras que asume un Estado. Sí, el Estado tiene ante la opinión pública problemas entre los órganos del Estado, si se le señala, como en el caso de El Salvador, que están teniendo actitudes dictatoriales, evidentemente, pues el riesgo país aumenta. Esto es como usted cuando va a sacar un préstamo al banco. Si usted tiene un mal historial, si usted no tiene cómo comprobarle a la institución financiera que va a poder pagar este préstamo, pues no se le va a dar. Entonces, acá no es un tema de que la Asamblea Legislativa haya aprobado o no haya aprobado, porque la Asamblea Legislativa aprobó para que se fuera a negociar el préstamo. Lo que no se ha dicho por parte del Ejecutivo es que aunque está aprobado, pues no se puede negociar porque en este momento El Salvador tiene menos posibilidades porque su riesgo crediticio, su riesgo país ha aumentado. En esta situación, la parte más fácil es decir, ya no puedo hacerme cargo, ya lo que suceda no va a depender de mí, ya lo que suceda va a depender de los otros órganos del Estado, cuando en realidad, no puedo hablar por todos los países del mundo, pero sí puedo hablar por los países que yo conozco o las experiencias que yo he tenido cerca. El Salvador es el único país que después de 83 días no tiene un hospital provisional hasta este momento. Entonces, ¿cómo el Ejecutivo no puede hacer frente a lo que va a suceder? ¿Cómo el Ejecutivo dice, bueno, hay que quedar porque la gente no hace caso, porque por todos los pleitos que hemos escuchado durante estos 83 días? Para mí es una situación sumamente triste lo que está pasando en El Salvador. Es un medir de fuerzas, perdón por la palabra, pero es un medir de fuerzas estúpido en el que la gente está en este momento padeciendo hambre, mientras todos están peleando, mientras el presidente dice es culpa de uno, es culpa de otro, mientras en la Asamblea Legislativa están tratando de hacer paliativos a los golpes que ha dado el Ejecutivo o al constante señalamiento del Ejecutivo contra su labor, en este caso tratando de desacreditar también a la Sala de lo Constitucional, la Embajada de Estados Unidos y demás, que también ha sido uno de los principales benefactores en esta situación. Mientras todo esto está pasando, la gente me ama. Las banderas en las calles continúan saliendo y de verdad está saliendo a la población salvadoreña es la misma población. Entonces es sumamente triste, preocupante. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.
El día martes estuvimos conversando con dos diputados del partido Arena al interior de la Asamblea Legislativa, Ricardo Velázquez Parker y Carlos Saade. Con ellos abordamos sobre las diferentes normativas aprobadas al interior de la Asamblea Legislativa y que se le fueron trasladados a Casa Presidencial. Una de ellas fue vetada por parte del presidente de la República y superado este veto por la Asamblea Legislativa. La segunda, que se le ha trasladado a Casa Presidencial sin dar hasta este momento ningún tipo de explicación. Esta normativa no solamente establece el reintegro o regreso a la actividad económica, sino que también la transparencia del gobierno de cómo se están invirtiendo los fondos públicos, pero adicionalmente también de qué manera se han invertido y se van a invertir todo lo que se le ha aprobado hasta este momento al Ejecutivo. Esto nos dijeron a continuación, se lo presentamos. El diputado Ricardo Velázquez Parker señaló que el presidente Nayib Bukele está en contra de la transparencia, pues según el diputado, el Ejecutivo se niega a dar cuenta a la Asamblea. Además, dejó entrever que el gobierno no ha estado presente en las dos emergencias que ha enfrentado el país. A toda la opacidad, y cuando tú ves sistemáticamente una aberración a rendir cuentas, un enfado a plantear, ni siquiera a personarse ministros a la Asamblea Legislativa a rendir informes de los decretos que quedaban ya vencidos y que tenían que ser sustituidos, ratificar una prórroga, no llegaban a presentar informes y mandaban unos pantallazos que daba verdadera lástima y vergüenza a nivel profesional, académico, mucho más como representantes del pueblo. Eso, Sergio, solo para contestarte la primera pregunta de por qué dice, después de tanta construcción, después de tanta elaboración propositiva, tirar todo a la basura con un franco berrinche y decir, pues no lo quiero, o me dan el 100 o no quiero nada, y descalificar a todo aquel que con asertividad cuestiona si es que esa es nuestra responsabilidad, en qué gastan, con quién gastan, a quién contrataron, cuáles son las facturas, cuáles son las justificaciones, en qué plazo, cuál es su eficacia. Miren allí, salga a la calle, déjese ver, usted tiene que estar hombro a hombro con la población salvadoreña en la primera línea. Yo he estado con los policías. Por otra parte, el diputado Carlos García cuestionó al Ejecutivo por qué no deja que los laboratorios realicen pruebas de COVID-19, además de hablar sobre el control en la cifra de infectados por el virus. Ambos diputados del Partido Tricolor enfatizaron la falta de transparencia que existe en el actual gobierno. La primera línea es la que se ha contaminado, como los soldados, los policías y los médicos. Primero, dice la amiga televidente. Comenzar por el tema de los laboratorios. ¿Cuál es el secretismo? ¿Por qué no quieren permitir que los laboratorios y los hospitales privados hagan las pruebas a las personas? O sea, ¿por qué quieren mantener ese control sobre los números de la pandemia? Con el tema del dinero se nos venía argumentando por qué que necesitaban dinero para comprar ventiladores, para comprar camas, para la UCI, para todo necesitan dinero. Y quieras o no, nosotros sabíamos que teníamos que atender esta pandemia. Quieras o no, este es un tema que nunca nos lo esperábamos. Pero ya después de 4 meses, estar viendo el desastre que ha sido este gobierno de Nayib Bukele, o sea, de verdad nos deja pensando, necesitamos al final transparentar los números para poder seguir gobernando. No podemos mantenernos en esa oscuridad en el que nos mantiene el gobierno. Ricardo, ¿tu opinión? La calificadora de riesgo Fitch hace un mes también colocó ya en estado de B negativo a la credibilidad del Estado salvadoreño para afrontar sus deudas. ¿Esto derivado de qué? Tú bien lo mencionaste, el 9 de febrero la toma violenta de la Asamblea Legislativa amedrentando a diputados con fusiles de grueso calibre generó una alarma a nivel internacional, y este continuo y sistemático conflicto del presidente de la República descalificando a todo aquel, pues ya se atrevió a decir que los magistrados de la Sala de lo Constitucional tienen un interés mórbido de ver morir personas. Calificó la sentencia de inconstitucionalidad como una orden para asesinar salvadoreños. Lo que yo estoy diciendo está en las redes sociales del presidente y denota una lamentable apología a delitos y atribuye
de forma calumniosa conductas delictivas a todo aquel que ha discrepado, y el máximo intérprete de la Constitución es la Sala. Derivado de todo esto, Sergio, estamos ya en categoría B negativo por la calificadora de riesgo Fitch, y la nota que tú acabas de compartir con la lamentable situación de estar en el borde de un precipicio de países a los que ya no les tiene ningún tipo de credibilidad los organismos internacionales que prestan dinero, lamentablemente países africanos. Y esto, en términos macroeconómicos, ¿cómo se traduce a la señora que tiene un canasto que no ha podido ir al mercado, al señor que tiene un taller de motos, al agricultor que ahorita no logra sacar su venta, no logra sacar su cosecha, no puede llevarla a la tiendona, no puede comerciar? La señora que tiene en el garage de su casa una tienda y ya no tiene churritos que vender, ya no tiene cómo hacer que circule la plata. Se cae la recaudación fiscal porque la circulación de la moneda lo que hace es que en el intercambio el IVA inyecta a las arcas del Estado dinero, y eso genera que el Producto Interno Bruto y la dinámica de la cadena integrada económica genere progreso para los salvadoreños. Todo eso está colapsado. ¿Y eso qué significa, Sergio? Que los salvadoreños dentro de muy poco vamos a empezar a tener que hacer uso de toda la creatividad posible para salir adelante como siempre lo hemos hecho y quitarnos este cáncer mental del miedo, del autoritarismo, del absolutismo y de las comunicaciones pagadas para generar zozobra. Creo que los salvadoreños siempre a lo largo de nuestra historia hemos logrado salir avante. Yo quiero recordarles lo que dice el himno nacional de la República. Dolorosa y sangrienta es su historia. Y sigamos en la tercera estrofa. En cada hombre hay un héroe inmortal. Y yo estoy convencido, por fe, de que no nos va a dejar solo nuestro Señor. Pero tenemos que hacer un sacrificio de analizarnos con humildad en qué estamos fallando en nuestras relaciones. Yo creo de que esta calificación negativa va a obligarnos a echar a andar toda la creatividad que como pueblo tenemos la capacidad de ejecutar, y eventualmente vamos a tener que sentar en un banco al presidente y sus ministros y exigirles rendición de cuentas. Son ellos los responsables de la conducción de la República de El Salvador en este momento a nivel ejecutivo, y a ellos se les atribuye esta falta de credibilidad que nos termina perjudicando a todos, desde la persona que tiene un canasto hasta el médico, hasta el empresario, hasta el industrial, que en este momento tiene paralizada su capacidad de darle de comer a sus hijos. El gran problema de este gobierno, uno de los grandes problemas, es el tema de la transparencia. Nos han debido tanto en estos 3 meses de pandemia, que yo entiendo a nuestros televidentes necesitan esa rendición de cuentas. Obvio, decía Ricardo, que todo el dinero que prestó el gobierno en algún momento lo vamos a tener que pagar, y lo vamos a pagar todos de alguna forma u otra. Yo espero que el gobierno recapacite. Yo espero de que no estén inventando de subir el IVA, porque saben que el problema es que el IVA viene por medio de una ley. Tendría que ser una reforma a la ley. Tal vez por eso quiere más diputados en el 2021. O sea, ese es el gran problema que tenemos. A eso nos llevan esas elecciones. Consolidar el poder para poder terminar afectándolo a usted, salvadoreño. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. El día miércoles conversamos con ustedes, con el pueblo salvadoreño. Fue un programa sumamente emotivo en el marco del Día del Padre, donde los salvadoreños opinaron de diferentes temas de coyuntura, de actualidad, y en el cual simple y sencillamente fue un homenaje para todos aquellos padres de familia que quieren sacar a su familia adelante, a sus hijos, y por supuesto enaltecer aún más el nombre de Dios. Esto fue lo que nos dijeron, se lo presentamos. Este miércoles, en la entrevista matutina de Al Punto con Sergio Méndez, tuvimos la participación ciudadana vía llamada telefónica, en donde se cuestionaron algunos puntos del manejo de la crisis que enfrenta el país. El pago de créditos y servicios fue tema de conversación. Quiero hacerle una pregunta para Sergio. La pregunta es la siguiente.
En estas fases de apertura que el gobierno ha establecido, yo entro prácticamente en la última fase, que es en los centros comerciales. La pregunta puntual es la siguiente: ¿cómo voy a quedar yo con mis créditos que tengo durante este tiempo? Siempre va a haber una vigencia para mí en la prórroga, porque ahorita, por ejemplo, los bancos ya me dijeron, el acuerdo se ha terminado y a partir de este mes tiene que pagar. ¿Cómo voy a hacer yo si todavía no he empezado labores, sino hasta la última fase? Okay, muchas gracias. No me cuelgue, mi estimado, no me cuelgue. Voy a tratar de responderle. Si en alguna medida le surge otra pregunta, ¿tengo todavía el aire? Ok, sí, está bien. Le comento rápidamente. La primera es: estas fases están dadas ¿por quién? Por el Ejecutivo por medio de un decreto. Le está contestando Sergio Méndez, el abogado. Este decreto ejecutivo, le doy la noticia, no tiene ningún valor alguno, porque el Ejecutivo no puede dar este tipo de decretos. Ya la Sala de lo Constitucional le votó todos los decretos. Es importante que el Ejecutivo lo tenga bien en claro. Número uno, ¿de qué depende entonces? De nosotros. Depende de nosotros únicamente el que nosotros nos cuidemos, el que cuidemos a nuestra familia, no salgamos de casa si no es necesario, tengamos las providencias del caso, que es importante. La Asamblea Legislativa le dio, caballero, al Ejecutivo 2 leyes. La primera la vetó y la segunda la tiene el presidente. En esta ley, que está la pelota del lado del presidente y que esperemos que por segunda ocasión no la vaya a vetar, ahí está consignado lo que usted me está diciendo, donde usted va a tener ciertas facilidades para no pago de lo correspondiente, de los servicios básicos, de los préstamos, etcétera, hasta que las fases se lleguen a terminar. Y entonces, si usted me dice ahorita, Sergio, yo voy a ingresar hasta en la última fase, sí, pero usted está desprotegido como muchos salvadoreños, porque el señor presidente de la República ha vetado una ley que le dio el diputado de la Asamblea para ese fin. ¿Qué contiene esa ley? Que él ya no puede hacer compras directas. ¿Qué contiene esa ley? Que debe dar datos de transparencia, cómo ha invertido los fondos. ¿Qué contiene esa ley? Que los hospitales privados también pueden hacer prueba, no solamente los nacionales. ¿Qué significa? Que hoy nos vamos a dar cuenta realmente cuáles son los verdaderos números de casos. ¿Por qué? Porque los alcaldes determinan que ellos han enterrado a tantas personas y no aparecen reflejados dentro de los números que el gobierno da. No, exactamente, comparto totalmente lo que usted dice, Sergio. Pues la verdad es que hay otras cifras, es sabido por todos de que estas encuestas y cómo él va aumentando los casos es una manipulación, y eso es sabido por todos. Muchas gracias. Ahora no me cuelgue, porque ahora yo le voy a hacer a usted una pregunta. Póngame, producción, por favor, 2 tweets. La primera, la del doctor Miguel Fortín Magaña, y segunda, la de la comisionada Recinos. Póngame, porque es importante, yo se lo quiero preguntar al caballero, porque me enteré, dice caballero El Salvador, de la nueva normativa de médicos del Seguro Social. A partir de hoy, es decir, ayer, todo proceso catarral o respiratorio se debe censar como COVID. Oiga, interesante lo que le estoy planteando. Estrategia para subir las estadísticas y disparar los números. Esto lo ha planeado, se refiere al presidente de la República, para iniciar la cuarentena nuevamente. Y fíjese qué interesante lo que yo le estoy planteando, porque antes los casos de neumonía se dispararon, porque así los estaban poniendo. Pero oiga, ahora los quieren disparar, como dice el doctor Miguel Fortín Magaña, pero escuche lo que dijo la comisionada. No vamos a pasar de la fase 2 reapertura si la situación de COVID-19 se complica en el país. De veras, comisionada. O sea que si ahorita se disparan, usted quiere meter otra vez en cuarentena a los salvadoreños porque no ha terminado el hospital de la Feria Internacional. ¿Cuál es su opinión de eso, caballero? No, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Fortín Magaña. O sea, de decir, prácticamente una enfermedad común como lo que es una gripe, una tos,
o muchas personas que padecen de neumonía. Por ejemplo, personalmente yo padezco de neumonía, de una enfermedad respiratoria, y no necesariamente eso es COVID. O sea que ahora van a tomar todo esto ¿para qué? Para subir los números, porque tenés el ejemplo, Sergio, ayer ya salen 125 casos, ya empiezan a dispararse y van a decir, es que ya empezamos a abrir, pero en un día no se van a contagiar tanto, si las pruebas las hacen un día y te la dan como a 5 o 6 días, o a veces hasta meses pasan para que te den el resultado de la prueba. Entonces es claramente una falsedad del gobierno cómo él quiere manipular los números y para poner en cuarentena nuevamente. ¿Para qué? Para manejar los recursos del Estado como ellos quieren y sin rendirle cuentas a nadie, Sergio. Eso es lo que ellos quieren, tener control absoluto sin rendirle cuentas a nadie. Ellos quieren manejar el dinero como a ellos les plazca y no darle cuenta a la población. La temática fue amplia y se cuestionó también el uso de los fondos públicos y la transparencia en el manejo de los mismos. Solo decir 2 o 3 cosas. Uno es que estamos ante una situación sí de alguna manera complicada porque nos hemos enfrentado a esta enfermedad, pero se deja ver a grandes rasgos el mal manejo que ha habido desde las distintas instituciones que deben manejarlo, pero principalmente el Ministerio de Salud, porque todo lo que dice el presidente es lo que van a hacer, o sea, como que no hay ministros que tomen decisiones, sino que es lo que dice el presidente lo que hay que hacer. Segundo, pues el uso indiscriminado, como decía el cardenal, de los fondos públicos está a la vista, no quieren rendir cuentas, ¿verdad? Y yo veo algo más, estos señores, el presidente, prepotente y con todo lo malo que tiene, está sujeto simple y sencillamente a que él, a como dé lugar, quiere conseguir los diputados en la Asamblea Legislativa para la próxima elección. Es delicado porque lo que sucede es de que si ahora que no tiene control en la Asamblea Legislativa, él está haciendo un desastre de la administración pública, ya no se diga cuando lo tengamos que tenga control en la Asamblea Legislativa. Pero bien, pasa por algo más. Este señor está llevó ya al pueblo salvadoreño a una crisis tan terrible. Desde mi punto de vista, como Juan Pueblo que soy, digo, lo ha llevado a esta crisis tan terrible para que después ir a comprarle la voluntad con esa miseria que andan entregando, que no lo entregan de parte de ellos, sino que es de parte del mismo pueblo, porque somos nosotros mismos los que vamos a pagar todo este montón de dinero que le han concedido en créditos. Entonces, al final de cuentas, es lamentable encontrar personas como que estuvieran alabando a este señor, ¿verdad?, que es el mejor presidente de la historia, pero nos encontramos que realmente es de lo peor que hemos tenido. Entonces, dejar esa inquietud, porque realmente es lo que está en una cacería de grules, como decían el día de ayer, con la gran ansiedad de controlar la Asamblea Legislativa y de esa manera buscar, ya ver que desde la Asamblea Legislativa se ponen algunos otros funcionarios públicos, como la Corte, como estos otros funcionarios públicos dependen de eso. Entonces él va buscando controlar porque quiere controlar todo el poder y si es posible pues volverse un dictador en nuestro país, y eso está delicado y espero en Dios pues que el pueblo despierte y que no vaya a prestarse al juego. Ok, le agradezco, muy amable su llamada. Y aquí, bueno, parte de las noticias donde Corte de Cuentas del gobierno repartió $30 millones a 100,000 personas con criterios desconocidos y todavía no se sabe cómo los entregaron. Así. Ahora, otra pregunta, Sergio. Fíjate que en el caso mío, yo soy ya, ¿cómo se puede decir? Estoy suspendido de trabajo en el sentido, pues, por mi edad. Pero los bancos, ¿cómo se llama? Los servicios eléctricos, de telefonía y todo eso, si supuestamente no estamos percibiendo un sueldo, o por lo menos en mi caso, una comisión, ¿cómo puedo cubrir yo esos casos? En la ley, mi estimado, que la Asamblea aprobó y que el presidente vetó,
y la otra ley que el presidente ahorita tiene en Casa Presidencial, porque la primera la vetó y no la quiso recibir. Era un viernes y dijo de que no trabajaban en Casa Presidencial ni sábado ni domingo. Eso es importante que El Salvador lo ponga en su agenda. Casa Presidencial no trabaja. Así se lo dijeron a los diputados, aquí lo dijeron acá. Pero el tema es que ahorita tiene esa ley que vetó y esta otra da la posibilidad para que usted, yo y cualquier otro salvadoreño no paguemos con dispensa los recibos y las obligaciones que tenemos y que sean diferidas. No es que no las vamos a pagar. Aquí nadie se acuesta sin cenar. Aquí no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Como los $300 que la gente recibió, algunas, lo vamos a pagar todos nosotros. El gobierno no le está regalando nada. Entonces, pero el presidente, es decir, si usted no recibe esa prerrogativa y le caen multas e intereses, ¿de quién es la responsabilidad y a quién hay que agradecerle? Al presidente de la República. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Con ellos estuvimos abordando diferentes temas de coyuntura, como la ley aprobada al interior de la Asamblea Legislativa, señalamientos muy profundos con relación a que el gobierno hoy por hoy quiere ampliar el número de contagiados del COVID-19, porque en el pasado no tenían datos concretos, sino que un subregistro, como lo ha dicho el Colegio Médico. El doctor Miguel Fortín Magaña ha señalado puntualmente dónde tiene información, dónde se quiere nuevamente volver a la cuarentena en este país para que el Ejecutivo tenga manejos discrecionales de los fondos públicos. Esto nos dijo la abogada, se lo presentamos. La abogada Bessie Ríos se mostró preocupada por el atropello a los derechos humanos, además de enfatizar que es preocupante el desacuerdo que existe entre los órganos del Estado. El tema del retroceso en el tema de derechos humanos, ataques a la institucionalidad, y son circunstancias que tienen a los abogados, sobre todo a defensores y defensoras de derechos humanos, bastante preocupados. El conflicto entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, la Sala de lo Constitucional, genera estrés, y este tipo de estrés dentro de la sociedad genera que no vengan inversiones, porque en la medida que vos no tenés una correcta coordinación, como dice la Constitución, ¿no? De que deben de coordinar, deben de trabajar juntos los tres órganos del Estado. Por otra parte, habló sobre el número de contagios del COVID-19 y las declaraciones de los exalcaldes de Soyapango e Ilopango, los cuales dijeron que diariamente entierran a 20 personas. A mí me tiene bastante preocupada porque bajo la figura de neumonías atípicas se están firmando bastantes decesos. Yo creo que en algún momento ya, bueno, hoy que está funcionando, que ya están corriendo los plazos con el tema del Instituto de Acceso a la Información Pública, creo que va siendo importante que se solicite la información de cuántos decesos se han dado bajo la figura o bajo esta condición de neumonías atípicas, porque así se clasifican cuando no les hacen la prueba del COVID y la gente fallece por complicaciones pulmonares, ¿no? Y los protocolos bajo los cuales esta gente es enterrada es bajo los protocolos COVID. Ya los alcaldes, ¿no? Soyapango y Ilopango estaban diciendo que ellos entierran entre 15 y 20 personas diarias. Ilopango, de hecho, estaba solicitando que se le permitiera abrir un nuevo Campo Santo, ¿no? Para poder, porque el espacio que ellos tienen a este ritmo de los decesos no van a dar abasto. Tenemos noticias lamentables donde a 2 días de que se levanta la cuarentena, pero no hay una ley de emergencia porque el señor presidente de la República, la primera la vetó, los subdiputados la superaron. Creo que por el mismo camino va esta también, creo que la va a vetar. Listo, y si la veta o no la ha sancionado es porque no hay una ley y porque el presidente no lo desee. Ahora, en esta ley en el cual se dieron insumos del INCAE para la reapertura, pero que estuvieron 6 días reunidos con miembros del gabinete del señor presidente, se estableció primero, Bessie, transparencia para que entre el Instituto de Acceso a la Información Pública, para que se rinda informe, para que las pruebas también las puedan realizar
laboratorios privados y no solamente que esté bajo el monopolio del gobierno, porque no pegan los números según muchos galenos reconocidos en el país. Es decir, lo que han apuntalado es lo que el presidente no quiere, es falta de transparencia y compras directas. ¿Su opinión? Lo que sucede es que con un proceso de emergencia, bueno, uno tiene claro que es necesario que el gobierno compre, ¿no? Pero lo que no está en cuarentena, decíamos muchos, es el tema de la transparencia. Vos podés hacer compras directas y podés simplificar procesos, pero siempre puedes estar auditado. El gran problema es que, por ejemplo, la comisión que estaba encargada del tema de vigilar los fondos, pues se termina desbaratando, los miembros se terminan saliendo. Incluso la UCA fue nominada para formar parte de la nueva comisión de investigación y a mi parecer hace lo correcto decirle a la Asamblea Legislativa, mire, antes de proponerme, pregúnteme si quiero, si puedo y si tengo tiempo, y en este momento pues no estoy en esa función. Bueno, la UCA ha declinado nuevamente formar parte de esta comisión. Pero a mí me preocupa por el tema de que siempre se llama a la Corte de Cuentas, y es cierto, la Corte de Cuentas es la llamada a hacer las auditorías, pero lamentablemente vos y yo sabemos, y el público lo sabe, esa Corte de Cuentas nunca ha funcionado en ningún gobierno. Otrora bastión del PCN y ahora bastión de Gana, ¿no? Si esta institución hubiese funcionado algún día, no se hubiera llevado la cantidad de dinero que se llevó Mauricio Funes, lo que se dice que se llevó también Tony Saca, los saquitos de flores. Es decir, esa institución no le genera a la población, a la gran mayoría de la población, seguridad, que nos digan, nos va a hacer auditoría a la Corte de Cuentas de la República. Sobre todo que son 3 magistrados que actualmente todavía mantienen un proceso en la Sala de lo Constitucional, proceso que todavía no se ha pronunciado esta sala, y creo que van a dejar que terminen los magistrados en cuanto al tema de la independencia y su elección, ¿no? Porque había una vinculación a partidos políticos de parte de los magistrados que forman la Corte de Cuentas de la República. Yo creo que hay que llamar la atención a eso porque ya iniciaron además la elección para los nuevos magistrados, y como siempre no hay perfil, como siempre va a haber cuota, y como yo lo digo, ¿verdad? Muy a pesar de que a veces se molestan los diputados y las diputadas, se quejan a veces del fiscal, se quejan de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, y les digo yo, bueno, ¿y quién nos puso? Pues lamentablemente ellos son los que ponen y ponen por ley, pero sin baremos, sin criterios, y aquí estamos con una Corte de Cuentas que no levanta cabeza. De hecho, cuando empezaba la crisis del COVID en Europa, la OMS tiró las alertas que en Latinoamérica el tema de la mortandad iba a ser grande, porque ninguno de los sistemas de salud eran sistemas de salud fuertes, ni estaban trabajando con el tema de la prevención, a excepción de Cuba, que es el único que tiene esa proyección, ¿no? de trabajar la prevención y no un sistema de salud que cura, que es lo que sucede en toda Latinoamérica, y en el caso de Costa Rica. Pero veamos, nosotros siempre hablamos de estos sistemas de salud, Costa Rica y Cuba, y en el caso de Cuba, bueno, hay una dictadura, y en el caso de Costa Rica, pues eliminaron el ejército, y hace 50 años, y ese dinero se trasladó a educación y a salud. Son circunstancias bien particulares de estos dos países. Creo que muy a pesar, sí, yo creo que debieron de tener más claridad de lo que venía, debieron haber tomado las providencias que correspondían. Como lo decía yo en otro espacio, el estribillo, como le pasó al FMLN, que te decía los 20 años de arena y yo no puedo gobernar bien por los 20 años de arena, que es un estribillo que se le acaba. También el presidente se le va a acabar ese estribillo de ningún sistema de salud estaba preparado. Es cierto, ningún sistema de salud estaba preparado, pero sobre la marcha fueron haciendo ajustes. Yo le estuve dando seguimiento a la situación de la pandemia en Nueva York, y en Nueva York se tardó el gobernador Andrew Cuomo en tomar los cierres, en pedir las cuarentenas, y esto pues disparó los casos, sobre todo en las residencias de ancianos, donde casi
casi todos los residentes fallecieron en varias de estas residencias en Nueva York, pero poco a poco fue hablándole con claridad a la aprobación, porque ese es el punto, en la medida que te dices, mire, solo tengo 100 camas, al ritmo que vamos, el viernes ya no tengo camas y si usted es el que se enferma, ¿cómo voy a hacer? Entonces la gente va agarrando conciencia en ese sentido. Pero sí, nosotros ahorita estamos en un nivel de contagio que muy probablemente mucha gente va a fallecer. De hecho, mucha gente está falleciendo. A mí yo tengo ahí un bemol con eso de aprendamos a vivir con el virus, porque no es tan cierto de aprendamos a vivir con el virus. La verdad es que se va a morir mucha gente. Y muchas personas de las que hablan en ese sentido, dudo mucho que a la hora de que hubiera que decidir si un pariente de ellos es el que fallece de esta enfermedad, dijeran hay que aprender a convivir con el virus. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. El día viernes nos estuvo acompañando el padre José Antonio Rodríguez, el padre Toño. Con él estuvimos analizando diferentes temas de coyuntura, de actualidad, ante la situación que vive nuestro país y ante los cuestionamientos y la falta de aprobación por parte del pueblo salvadoreño con relación al manejo no solamente del agua, sino que también de la pandemia por parte del Ejecutivo. Esto nos dijo a continuación, se lo presentamos. Este viernes en Al Punto nos acompañó en el estudio el padre Antonio Rodríguez. Nos compartió su valoración del primer año de gestión de gobierno del presidente Nayib Bukele. Bueno, yo creo que son dos elementos que sí me gustaría como enfatizarlo de una manera muy ejecutiva. El primero, ha habido grandes retrocesos en este primer año de gestión en materia de derechos humanos. Creo que la mayoría de organizaciones nacionales e internacionales han apuntado a ese fuerte retroceso que ha tenido el Estado salvadoreño en materia de derechos humanos. Y el otro punto importante que me parece de este primer año de gestión es el debilitamiento del Estado social de derecho salvadoreño. Habló de los ataques que han recibido los representantes de diferentes iglesias al dar su postura por los sucesos que se viven en nuestro país. No me sorprende esos ataques, esa agresividad de la población ante personas o personajes de la vida nacional salvadoreña con un gran prestigio. Por desgracia, en El Salvador muchas y las grandes personas han terminado muy trágico. En El Salvador se ha perdido a nivel político la razón, la construcción de pensamiento, la construcción de ideas, la construcción del debate político de altura democrático, y las personas a través de esta construcción idolátrica de un líder hemos generado esa idolatría que la gente ha potenciado la emocionalidad. Yo le invito al pueblo salvadoreño y le invito a todas las personas que tengamos cuidado. Ustedes han podido ser seguidores del presidente, han podido votar con el presidente, pero que no se les anule la inteligencia, la razón y la capacidad de ser autocríticos. Conversamos respecto a la postura que ha tenido el presidente Bukele en diferentes sucesos de nuestro país. No podemos perder de vista que el presidente lleva un año no gobernando, sino lleva un año en campaña política, en campaña electoral, para instaurar el proyecto político que él tiene. Y yo creo que no es difícil. Cualquier salvadoreño que tenga dos dedos de frente sabe cuál es el proyecto político del presidente Bukele. Es un proyecto totalitario. Es decir, él va hacia la instalación del totalitarismo en El Salvador. Este gobierno no es amigo de la transparencia. No es amigo de la transparencia. Primero porque han desmontado las oficinas de información pública, porque despidieron a todos los oficiales de información pública, porque le han quitado toda la musculatura a la ley y lo han manifestado por A o por B. No son amigos de la transparencia. Entonces, luego el tema de
los cargos ad honorem, etcétera. Eso es un populismo barato, ¿verdad? Populismo barato. En ningún país del mundo una persona trabaja ad honorem, es decir, no porque no puedas trabajar ad honorem, sino porque tienes que comer, tienes unas necesidades, tienes una familia, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar la escolaridad de tus hijos, la alimentación, tienes que pagar tu vida social. Es decir, todos necesitamos dinero para vivir y un funcionario necesita dinero para vivir y es bueno que cobre bien para que no tenga que robar. Es decir, porque me parece sí que tu imagen es de dar lástima, de que ¡ay, que trabajo ad honorem! Nadie trabaja ad honorem y todos necesitamos recursos para vivir. Yo todavía no sé por qué hay políticos en ciertas repúblicas o en ciertas democracias o en ciertos países que todavía están con estos conceptos de ad honorem. Es decir, hombre, lo que no puedes hacer es tener doble sueldo. Es decir, no es que no trabajes ad honorem, sino, hombre, si tú te pones 7 cargos, no vas a cobrar por los 7, cobrarás por 1. Eso es lo que están diciendo. No es que trabajan ad honorem. Tienes tu salario de 4.000, 5.000 dólares como funcionario público. El gran problema es qué tipo de salario tienes también, ¿verdad? Porque si estás trabajando ad honorem, tu fama y te alardeas en los medios de comunicación que trabajas ad honorem, pero estás puesto titularmente en otro puesto que ganas 8.000 dólares, te estás burlando. Se están burlando de El Salvador. Y aquí hay una burla, hay una estrategia de marketing perverso, político, electoral, de crearse víctimas. Y aquí no hay ningún funcionario que sea víctima. Aquí las únicas víctimas son el pueblo pobre y empobrecido, vulnerable y vulnerabilizado por los grandes y por las malas decisiones políticas. Ya estoy cansado de escuchar y construcciones políticas electorales para victimizar al presidente, victimizar a los funcionarios y hacerse las víctimas de conspiraciones de sus oscuras y malévolas de sus adversarios. Es decir, hay unas construcciones perversas. En política tenéis que ser personas, hombres y mujeres maduros, personas con rectitud ética, y tenéis que darle a la población los mejores elementos de construcción democrática con todos los actores de diálogo. Eso es lo que tiene que hacer un funcionario, no estar echándole las culpas al otro, victimizarse, hacerse las víctimas que no cobran, que están cobrando salarios, que están trabajando ad honorem. Todo eso es mentira, y la población tiene que saber que hay que tener cuidado con el marketing político perverso y mentiroso en el cual quieren hacer creerle a la población a través de un Twitter o de una frase una cosa y son otra. Por eso yo sí creo que el salvadoreño tiene que aprender a funcionar la cabeza. Yo ya estoy cansado que nos engañen, nos manipulen y terminemos que solo nos funciona el corazón, que cerremos los ojos como nos dicen y que oremos a Dios y encima mezclan a Dios y nos embadurnan y juegan con la sensibilidad religiosa de este pueblo salvadoreño tan noble, tan religioso, para manipularlos de esta forma. Sí, hay que tener cuidado, nos están engañando, nos están manipulando y están desmontando todo aquello que sea acceso a la verdad, como pueden ser las oficinas de información pública, como puede ser que todos tienen que tener su salario. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en Al Punto, con Sergio Méndez. Así llegamos al final de este viaje que hemos recorrido con todos ustedes, de lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo, de lo que no se dijo y de lo que se pudo haber dicho acá en Al Punto con Sergio Méndez. Recuerde sintonizarnos la próxima semana de 6:30 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, donde el invitado especial eres tú. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó el resumen de lo mejor de Al Punto con Sergio Méndez, recomiéndolo y por supuesto el resto de su vida será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.